de Psiquiatría del Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Desde 1984 es profesor del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1987 fundó la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, AC, de donde actualmente es director. Desde 1993 ha realizado más de 25 estudios clínicos para el desarrollo de tratamientos farmacológicos de los problemas sexuales en hombres y mujeres. Alma. Y ha publicado diversos artículos en revistas científicas internacionales y nacionales, además de haber fungido como el coordinador científico de la Antología de la Sexualidad Humana por el Consejo Nacional de Población, una publicación de 3 volúmenes escrita por 85 autores y autoras. Fue el primer presidente de la Federación Mexicana y fundador de Educación Sexual y Sexología AC desde 1997. Ha sido miembro del Consejo Directivo de la Asociación Mundial de Sexología. En julio de 2005 fue elegido presidente de la Asociación Mundial de la Salud Sexual, antes llamada Asociación Mundial de Sexología, por el periodo 2005-2009. Desde agosto de 2008 es editor asociado de la revista Journal of Sex Medicine y dirige varios doctorados en Sinaloa, como en AMSAC, y muchas investigaciones actualmente, que es algo que al doctor le gusta mucho, la investigación. Eusebio, bienvenido, aquí estamos. Gracias. No, muchas gracias. Eusebio, ¿por qué te gusta la investigación tanto? Porque eres un maestro de la investigación y las estadísticas. Primero, gracias al colegio y gracias a ustedes dos, Claudia y Alma, por la invitación a platicar. Me siento muy honrado porque además yo nomás las veo y son puras mujeres las que aparecen con ustedes, entonces yo me siento así medio intimidado de decir, a ver cómo me va en esta aventura. Y bueno, sí me gusta, no sé por qué me gusta, pues porque es muy bonito averiguar. Yo creo que hay una diferencia grande entre la sospecha y la verificación. Y yo sí creo que estamos en un campo donde hace falta enorme la verificada de cosas, porque pues luego andamos repitiendo lo que dicen que pasa en otros lados, lo que suponemos que pasa, y pues la costumbre de verificar a mí me parece que es una cosa que nos permite tener pues, los pies más puestos en la tierra, ¿no? Pero pues al mismo tiempo también andamos en una cultura que no está muy hecha la investigación, casi en ningún lado, ¿no? La verdad, los investigadores aún en los países desarrollados siempre los ven con cara de locos, ¿no? Con cara de, ¿y estos qué les pasa? Que andan ahí metidos en la averiguada. Pero pues de eso depende muchísimo de las cosas que se pueden hacer como grupo, como humanos, como profesionales, ¿no? Y de cómo podemos hacer ajustes a la hora de que estamos haciendo las cosas o a la hora de que no estamos haciendo las cosas. Entonces eso es una cosa que pues aprendí un poco a fuerzas, porque no haces un doctorado si no aprendes a investigar, ¿no? O sea, bueno, un doctorado en serio, porque luego hay unos doctorados que nomás son así de pasadita, pero un doctorado en serio es aprender a investigar. Eso es el doctor es el que puede desarrollar el conocimiento. Aunque le digamos doctores a los médicos también, pero esos son unos doctores curanderos, o perdón, cuidadores de males. Pero eso es, en ese sentido, el doctor no es el que se adecua a la academia. La academia significa el desarrollo de conocimientos. Y no puedes desarrollar conocimientos si no investigas, ¿no? Así, pues, si no, nomás lo puedes repetir, ¿no? Cuando haces un diplomado, pues repites. Cuando haces una licenciatura, pues también repites. Cuando haces una maestría, pues depende, ahí se acerca ya la cosa a empezar a averiguar cómo se descubre el conocimiento. Y si haces un doctorado, pues tienes que aprender cómo se construye. Pues eso me pasó, entonces un poco a fuerzas, pero luego ya debo de decir, fue bastante fuerte y lugar, ¿no? Yo creo que uno en la vida camina con esas dos realidades.
porque real y verdaderamente empezamos a hacer, yo regresando de mis estudios en el extranjero, cuando fui a Nueva York, sí llegué con ánimos todavía y rápido. En la universidad empezamos a hacer una investigación de los estudiantes de medicina, que por ahí anda todavía publicada. En 1984 hicimos eso. Y luego ya como que nos calmamos, pero luego nos cayó el chahuistle de los fármacos, no chahuistle, pero sí la cosa de los fármacos. Y lo que pasaba es que la asociación tenía pues un montón de pacientes que teníamos en aquel tiempo. Ahora ya tenemos, pero no tanto, porque pues ya hay muchos más profesionales, pero en aquellos años, tú estabas ahí, Alman. Tenemos una cantidad de gente esperando que les pudiéramos atender, porque no éramos tantos. Y entonces eso se convirtió en una posibilidad enorme de investigar qué pasaba con la vida sexual y las disfunciones sexuales de las personas. Cuando empezaron a aparecer los fármacos, nos buscaron, ahí no fue de que Dios, qué bárbaro, ¿cómo encontrar? No, vinieron, nos tocaron la puerta, varios grupos, varias compañías, y eso nos hizo empezar a hacer investigación, pues ya mucho más sofisticada, mucho más formal, financiada, porque aquí había intereses de la industria. Y entonces, pues sí, ahí pues, esos estudios que el resumencito de ese dice 25, pero en realidad fueron como 35 estudios muy sofisticados. Y entonces ahí lo que había yo aprendido en el doctorado, pues ya lo sofistiqué y lo aprendí más. Y sí, y como sí me gusta, pues entonces también, pues ya empezamos las mismas cosas que habíamos trabajado con la industria, publicarlas y hacer más conocidos. Y luego ya, eso es un ciclo que acabó hace algunos años, porque ya no hay mucha inversión en los fármacos para disfunciones sexuales, como que se calmó eso, como que ya lo encontraron, les parece suficiente y ya ha habido poco interés en desarrollar cosas nuevas. Y ese poco interés es porque lo que falta por desarrollar está muy difícil desarrollarlo, está enredadito. Las cosas que tienen que ver con el deseo sexual son mucho más complejas que las erecciones o que la eyaculación precoz, que son las dos cosas que hay fármacos claramente ayudadores. Y entonces, bueno, ahí después, pues lo que pasó es que empezamos a desarrollar un interés en aprovechar la herramienta de investigación que es el Internet, que es una cosa impresionantemente eficaz para responder dudas. Y entonces ahí ya llevamos bastantes años de hacer investigaciones más localmente, y la que me invitan hoy a platicar, pues es una que pues era muy curioso, ¿no? Pues todo el mundo dice, híjole, ¿qué pasa con la vida sexual con la pandemia? Pues sí, ¿qué pasa y qué pasa y qué pasa? Todo el mundo tenemos medio idea, pues por lo que nos pasa a nosotros, por lo que oímos, por lo que se va, los pacientes a uno le dan una muy buena idea de lo que está pasando, pero no deja de ser una idea, pues un poco acomodada a lo que uno alcanza a ver, ¿no? Iba a decir distorsionada, pero en realidad sesgada al panorama que uno tiene en la vida personal, y de repente ese panorama no es precisamente el más objetivo. Entonces, pues de ahí el desarrollo de estos intereses de tratar de averiguar qué pasa en áreas. Y entonces, específicamente en el asunto de la pandemia, como es un chahuistle del tamaño del mundo que nos cayó, ya llevamos mucho más tiempo que todo el mundo pensábamos de estar en estas circunstancias. Pues en mayo del año pasado iniciamos la primera investigada al respecto, y ahorita acabamos de concluir, va a ser primicia, porque es la primera vez que vamos a hablar de lo que salió en un segundo esfuerzo de tratar de responder a la pregunta qué está pasando con la salud sexual, qué está pasando en este segundo esfuerzo un poquito más con la salud reproductiva y algunas otras áreas, la violencia sexual, la violencia de la pareja. Y en esta inclusive hay había 4 preguntas sobre alimentación que están interesantísimas, pero bueno, pues esa es la historia, ¿no? De cómo es que nos metimos en esto. Muy bien, doctor. ¿Y cómo es que ha impactado la pandemia de COVID-19 en la vida sexual? ¿Qué es lo que se detectó en esta investigación que nos platica hoy? Bueno, mira, yo creo que hay que contextuarlo en el sentido que la pandemia, por principio de cuentas, ha afectado todo, ¿no? Así, todo, ¿no? Yo creo que difícilmente hay un área de la vida, de la convivencia, que no haya sido tocada por este cambio de modo de interactuar, en lugar de estar ahorita
en un auditorio académico, estamos todos conectados en nuestra casa en la computadora. Eso era impensable hace 2 años, ¿no? Impensable. Aunque ya existía la posibilidad, todo el mundo decía, no, ¿quién se va a andar conectando? Y de hecho, había esfuerzos de conectar así a la gente y nadie hacía caso, ¿no? De ahora todo el mundo nos pusimos. Ha habido un impacto muy grande. Sin embargo, el impacto, y esa es una de las primeras lecciones que nos enseñan las encuestas, el impacto no es igual en todo el mundo, en todas las personas. Hay un impacto diferenciado. Y así como para empezar a desilusionar, a la mayoría no le impacta grandemente, a la mayoría no. ¿Sí? En la encuesta que hicimos en mayo, el 58%, un poquito más de la mitad, no le afectó, o sea, reparó, todo eso es autorreportado, hay que tener la conciencia, ¿no? A la hora que sumábamos toda la vida sexual, ¿qué pasó? ¿Tienes más o tienes menos? Pues no, más de la mitad tenían igual. Un buen porcentaje menos y un poquito menos más, ¿no? O sea, que los cambios. Ahora, también depende mucho de qué, ¿no? Porque la vida sexual es muy amplia. Es decir, hay muchas cosas que son vida sexual, mejor restringamos más. La vida erótica, la vida que tiene que ver con la respuesta sexual, con la excitación, también es muy amplia, se puede vivir de muchas maneras. Y entonces ahí lo que vemos es que las interacciones sexuales que tienen que ver con pareja, esas sí, digamos, hay una tendencia a la disminución en la frecuencia. Lo mismo que la vivencia de satisfacción. Pero nuevamente, no es preciso decir a todo mundo le afecta. Tampoco es preciso decir a todo mundo está insatisfecho. Tampoco es preciso decir simplemente en grupo, pues sí hay una afectación o una modificación con la pandemia y como también la hay en la presencia de problemas sexuales. No mucho más, pero sí un poquito más de lo que se reportaba antes del confinamiento, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas. Ahora, esto que te estoy diciendo, pues está así muy directo, porque las preguntas están muy directas, pero también no es tan sencillo responder esas preguntas, porque lo que hicimos fue lanzar 2 encuestas, estas 2 que te comento, y a qué les lanzamos, pues las lanzamos a las gentes que pues están en contacto con la asociación, las que tienen las vinculaciones. Y luego también hicimos algo de difusión, ya no en personas vinculadas a las instituciones públicamente, de instituciones en plural, porque la asociación fue, digamos, la que hizo el contrato pues con el plano internacional, que ahorita platico un poquito más de eso, pero hubo otras muchas, la Universidad Nexum, donde tenemos el programa de doctorado, la Federación con la Fundación México Vivo, el Instituto Mexicano de Sexología, y luego otras más que se aunaron al esfuerzo, GIS y varias otras, que ahorita de repente hasta voy a sacar la lista para que no se me vaya a olvidar ninguna, pero que estuvieron ayudándonos a la difusión. Ahora, eso es una manera de recolectar información. Y pues sí recolectamos un montón, porque de las personas que nos respondieron el cuestionario suficientemente completo, es decir, a lo mejor le faltaba 1 o 2 preguntas, pero suficientemente completo como para poder analizarlo, pues fueron más de 1,700. Entonces ya con una muestra tan grandota sí puede tener una idea de cómo están las cosas. Ahora, con sus asegúnes. Y uno de los grandes asegúnes es que pues tenía que tener acceso a internet la persona para responder, ¿no? El otro de los asegúnes es un poco la distorsión de las encuestas que se hacen por internet, que esas son pues en sexualidad y en muchas otras, son en general personas con un nivel educativo un poco tendiente, o sea, sesgado a lo muy educado, ¿no? Maestrías y licenciatura, a comparación de que es el país que no todo el mundo tiene maestrías ni siquiera licenciaturas, ¿no? Entonces, ahí hay una nota de cuidado. En donde sí nos salió bastante bien es en la distribución geográfica. Tenemos de toda la República participantes, en donde también está muy interesante en el rango de edad. Tenemos gente de 18 a 80 años. Tenemos una distribución de edad bastante amplia.
Entonces, hay que tener cuidado porque cuando uno hace encuestas, hacer generalizaciones es un poco complicado, porque en estricto sentido hay que tener una muestra aleatoria y eso apenitas, dice que lo hacen las casas que hacen encuestas para las votaciones y les sale siempre medio mal, porque no están bien hechas las muestras. Cuando están bien hechas, entonces sí puedes predecir tanto por ciento de estas personas, así les pasa. Entonces esto da una idea, ¿no? Es una idea mucho más aproximada de, pues nada más estar oyendo o imaginándonos lo que pasa, ¿no? Como esto, por ejemplo, ¿no? De que no todo mundo tiene el mismo impacto con esto y que entonces afirmar. De hecho, parte de lo que resulta muy interesante es ver esa diferencia, ver cómo a algunas personas esto les impacta mucho su vida erótica y otras personas no les impacta casi nada y otras hasta tienen más vida erótica, pero son las menos, ¿no? Entonces, ese es más o menos un panorama, así como para empezar a las consideraciones. Ok, ¿qué nos puedes mostrar para entrar en detalles en esta investigación tan importante? No, pues les puedo mostrar un montón de gráficas. De hecho, va la invitación a que vean todo el reporte de todas las preguntas que hicimos, está ya en la página web, pero sí podemos ver algunas de las cosas en imágenes, que a lo mejor eso sería. Nos platiques si quieres. Sí, y lo vamos platicando. Permíteme un momentito para que entonces, a ver, espérame. Vamos a poner. Oh. Voy. Vamos a ver. A lo mejor primero hay que decir esta primera diapositiva que tiene este titulito, porque por ahí empieza lo interesante de este esfuerzo en particular. Está en inglés el título, porque en realidad es un estudio internacional. Es un estudio que se empezó a gestar en la Universidad de Ghent, en Bélgica. Y luego este grupo que trabaja salud reproductiva de la Universidad de Ghent empezó a ponerse en contacto con gente de la Escuela de Enfermedades Tropicales de Londres y lanzaron una convocatoria para que participaran los países y los investigadores. Entonces ahí debo de darle el crédito a Josh, los que conocen a Josh, que es su nombre artístico, que es José Jesús González. Él dijo, oye, mira esto que está pasando, está muy interesante, ¿le entramos o no le entramos? Entonces todo el mundo, como casi no tenemos nada que hacer, dijimos, bueno, le entramos. Entonces hicimos un acuerdo inicialmente la asociación, luego la Universidad Nexum y luego la serie de instituciones que estaba yo comentando, de entrar. Pero el estudio se diseñó entre un equipo central, que es el equipo pues centralizado de la Universidad de Ghent, y luego con la participación de otros grupos de investigadores cuando entramos nosotros eran 33 países. Digo eran porque siguen países agregándose, aunque esta fase de la encuesta ya terminó en todo el mundo. Entonces es una cosa que tiene un valor interesantísimo a la hora de poder pues, los resultados, compararlos, ¿no? Tratar de encontrar patrones que van más allá de lo que sucede con una sola población. Entonces, el acuerdo fue, bueno, muy bien, ustedes coordinan la captación, tienen los datos del país y entonces pueden usarlos y platicarlos. Y luego, la integración de todos los 33 países que formaron parte de esta primera ola de la investigación está ocurriendo así como hablamos. Todavía no tenemos ningún dato, están trabajándolo centralmente y algunos estamos trabajando en aspectos. Yo estoy, por ejemplo, en el equipo que trabaja cambios de conducta sexual, hay otros que trabajan en cambios de conducta reproductiva y pues eso es algo que seguramente no tendremos información en algún tiempo. Como es una cosa internacional, la encuesta tenía algunas cosas que pues acá no las vemos, ¿no? Como por ejemplo matrimonio chiquito, matrimonio infantil, sí lo hay, pero es muy raro que a alguno de los participantes le haya tocado que la casaran así vendida, ¿no? Como sí pasa en algunas regiones del país, pero hay países enteros donde esa es un poco la costumbre. O la mutilación genital femenina, por ejemplo, eso, pues aquí sí nada más sabemos que existe, pero
hasta donde yo sé, es posible que ocurra en algunas circunstancias, pero es ciertamente aislado. En cambio, hay países donde es la norma. Entonces, la encuesta tiene todas esas áreas y eso es pues parte de lo que está. Ahora, miren, una de las cosas que en todas las encuestas de la pandemia empieza a ser muy relevante es cuándo se hizo la encuesta. Porque una cosa es al principio, otra cosa es, por ejemplo, cuando hicimos la primera encuesta, la hicimos en mayo, como 6 semanas en mayo, junio, ya no me acuerdo muy bien, ahí por ahí tengo también las imágenes. Pues no, pues en mayo parecía que iba a durar 5 meses o 6 meses, nadie pensamos que nos íbamos a aventar, ya vamos a cumplir el año guardados, ¿no? Y es una cosa pavorosa lo que está. Entonces, por supuesto que no es lo mismo cuando se toma, entonces todo este asunto de cuándo fue en relación a los tiempos de confinamiento es algo que es importante y con facilidad pues lo estamos aquí compartiendo. Ahora, esto es lo que les decía de la dispersión de la edad. Esta es una curvita de la distribución de las edades. Y pues como ven, van desde 18 a 80 años, pues sí, fue un montón de gente distribuido así. Pues no, normalmente había un poquito más de jóvenes. Aquí están los que están más jovencitos. Estaba tendiendo a la juventud, pero todavía tenemos bastantes personas de bastantes más años en la tercera. No, dicen que ya no se dice, debe decir tercera edad, noticia, se adulto mayor, todos los que estamos en ese grupo, pues hay más o menos un importante grupo de gente, ¿no? Entonces, bueno, como a muchísimas encuestas, y ese es otro de los enredos, hay una predominancia de mujeres que participaron, ¿no? Aquí está 77% fueron mujeres. Entonces, claro, que pues de repente algunos de los porcentajes aplican más a las mujeres. Y debo decirles, en el caso de la encuesta anterior, ya hicimos todos los análisis de cómo se comparan los hombres con las mujeres. En este caso todavía no los tenemos todavía hechos, están todos revueltos, digamos. El panorama es ahorita sin discriminar a hombres y mujeres. Hicimos 2 preguntas, una, cómo fue el sexo de asignación y luego cómo es la identidad de género. Como ven, hay un poquitín de diferencia, pero no gran diferencia en estas, entre la identidad de género y el sexo de asignación. Y luego, no sorprendentemente, pero es interesante, la mayoría dijo que era heterosexual. Y si quieren que comparta con ustedes algunas de las cosas que nos sorprenden, es este porcentaje. El porcentaje de chavos y chavas que dijeron que eran bisexuales, 9.7%. Es bastante parecido a lo que se reporta, 4 y 7% de los que se identifican como homosexuales y lesbianas. Pero este es un dato interesante, es una tendencia que me parece que está ocurriendo más o menos recientemente. Pues aquí así salió así, ¿no? Tampoco era una encuesta para medir la prevalencia de ninguna orientación sexual, además era una pregunta así nada más, ¿no? Otra cosa que es muy interesante, porque sí permite identificar que este grupo que participó, sí, pues en efecto, nos dice mucho de lo que queremos saber, que es el impacto de la pandemia y el impacto del confinamiento. Es un poco, claro, esto era autocalificado, ¿no? Pero de 1667 o 1662 que nos dijeron, pues un montón de gente dijo que la sana distancia, es decir, las medidas de distanciamiento social, las respetaba mucho o muy estrictamente. Total, 86%, lo cual quiere decir que este grupo que participó es un grupo que pues sí se puso, cuando menos en voluntad, de decir, bueno, pues sí me voy a cuidar y sí vamos a tener esta posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, a ver, aquí, ¿qué cambios? Entonces, aquí hay algunas cosas que ya las adelantamos, los vamos a ver y en síntesis, les digo, la encuesta es muy amplia y sí decidí seleccionar algunas de las cosas, aunque todos los resultados están disponibles ya. Justamente ayer terminamos de hacer este análisis y lo pusimos ya público en la página de AMSAC. Este es uno de los datos que es muy ilustrativo, los cambios en la economía, ¿no? Que te digo, la encuesta. Y pues lo que dice, el 34% dice, que eso es casi un poquito más de la tercera parte, que su situación empeoró. Pues digo, yo creo que si lo vemos bien, casi es el 100, ¿no? Pues casi todo el mundo nos ha pegado de una u otra manera.
pero aquí respondiendo. Pero fíjese, interesantemente, casi la mitad reportan una pérdida parcial o total de ingresos. Eso nos dijeron. Entonces son los que habían perdido parcialmente los ingresos o totalmente, ¿no? Y estos son los que más o menos la libraron igual, lo cual es de todas maneras interesante. Pues mucha gente seguimos trabajando y seguimos más o menos, pero pues sí, viendo la cosa en conjunto, pues sí se ve que hay un impacto económico y este impacto económico también tiene alguna resonancia emocional. Vamos a ver. Entonces, vamos a las conductas sexuales, a los cambios. No están reportadas aquí en esta presentación todas, porque, bueno, pues qué aburrido. Si se tiene interés, se pueden ver con más detalle, pero sí algunas de las cosas. Miren, este es lo que ya habíamos comentado, la satisfacción sexual. La satisfacción sexual medida con una pregunta. ¿Cómo está su nivel de satisfacción sexual? No muy satisfecho, nada satisfecho, algo satisfecho. Entonces, esto de acá, esta pregunta está hecha antes del COVID, ¿no? Aquí está en los 3 meses anteriores, dice la pregunta. Entonces, pues esto dice, es el 81%, estos dos, que dicen que estaban satisfechas, eso es bastante consistente con las encuestas que miden satisfacción sexual. La satisfacción sexual es frecuente en la población, es una cosa que generalmente se encuentra, pero vean lo que pasa durante las medidas. El porcentaje de algo satisfecho y se bajó, no se bajó a 0, se bajó a 58%. Aquí hay una trampa que no había yo cachado, pero fíjense, este 400 está por acá, entonces aquí esto está más achaparrado, pero estos dos quiere decir 60, casi 60%. De todas maneras, del 80 al 60% es un cambio significativo, pero es la cosa que estaba yo tratando de decirles. Fíjense cómo dice los datos. No es que todo el mundo esté insatisfecho, el 60% sigue satisfecho, lo cual hace muy engañoso decir, no, la pandemia ha quitado la satisfacción sexual de la gente. No es cierto, el 60% sigue todavía muy contento. Lo que pasa es que antes estaba más contento, ¿no? Ese es uno de los detalles que el así medir las cosas muy puntualmente puede traducir. Y la siguiente es la de problemas sexuales. Estos son los problemas. Es que tan frecuentemente tenían problemas sexuales, pues nada más, pues por ejemplo, 32 que decía nunca tengo problemas sexuales, y acá el 38%, que es más dice reportó tener problemas sexuales antes, y acá este porcentaje sí subió a casi la mitad. Entonces esto es otra vez, ¿los problemas sexuales están ocurriendo en la población por la pandemia? No, yo no sé si les alcanzo a transmitir, no es cierto, porque ni siquiera la mitad tiene problemas sexuales, ni siquiera la mitad. Y hay más que antes, sí, según nos están diciendo las cifras. Entonces, eso como que atempera, ¿eh? Yo creo que es una cosa que es muy importante sí decir, a ver, visto así en imágenes, como que permite uno decir, pues ok, muy bien, aquí está la cosa, que sí hay una afectación, pero no hace una afectación. Ahora, estamos todavía en el desarrollo de análisis más sofisticados, pero eso sí, apenas están desarrollándose. Tenemos un grupo de ellos que se van a presentar en el Congreso de FLACES, en donde estamos haciendo análisis un poquito más sofisticados, como para tratar de ver qué determina que haya problemas o a lo mejor más fácilmente qué determina que haya estos cambios en la satisfacción, ¿no? Porque, a ver, ¿por qué estos están más insatisfechos y por qué a algunos no les pasó nada y por qué otros siguen satisfechos? En la encuesta anterior de AMSAC sí pudimos hacer unas conexiones y le hicimos conexiones con la violencia e hicimos conexiones con una medida de salud mental, básicamente con depresión, estrés y ansiedad que medimos en la encuesta de mayo. Y lo que tampoco es así 100% la conexión, pero sí hay una correlación, como se llama, hay una correlación significativa entre los niveles de violencia y los niveles en aquel caso, disminución en la conducta sexual, y es probable que también encontremos aquí alguna conexión con las medidas de salud sexual, de salud mental.
De hecho, uno de los trabajos que vamos a presentar es precisamente la conexión entre, pero pues eso nada más se los platico, que está el análisis, son análisis sofisticados, pues no tan sofisticados, pero sí de correlaciones y de regresiones múltiples, como se llaman, y algunas regresiones logísticas que permiten decir, ajá, miren, aquí hay una conexión entre esto y esto. Hasta aquí, hasta lo que llevamos, lo que me parece es que la pandemia, y quizás es una de las conclusiones específicamente alrededor de la vida sexual más relevante, lo que viene a hacer es hacer evidente cuando algo andaba medio mal, y que eso medio mal no era como para mostrarse, y que de repente, pues con el confinamiento y con todas las cosas que acompañan al confinamiento, una de las cosas que más constantemente nos respondieron en esta encuesta, y ya no me acuerdo si viene por aquí o no alguna de estas, creo que no, es el aumento de tensión en las personas. Las personas se sienten más tensionadas, más preocupadas económicamente, más preocupadas por todo, y la tensión, tanto con la pareja como con los hijos, aumentó. Esa es una de las cosas que pues básicamente también está medido en la encuesta, y que hace pues muy lógico y muy razonable. Pero lo que probablemente suceda es que cuando uno está bien equipado para lidiar con la tensión, para lidiar con el estrés, pues entonces la libra y no hay tanta afectación en la vida sexual. En cambio, cuando uno no anda bien, o no anda bien por cualquier cosa, por situaciones de ansiedad o situaciones de salud mental, o la pareja no anda bien, porque la otra conexión es la violencia en pareja, lo cual hace bastante sentido, ¿no? Es decir, en una pareja donde hay violencia, pues hay una afectación de la vida sexual más clara que donde una pareja donde no hay violencia. Y entonces yo creo que más que una afectación así muy directa y definitiva por el confinamiento, de que ya no podemos salir, ya estamos es más bien un reflejo de cómo estamos de equipados para lidiar con las dificultades de la vida, que pues ahora sí nos tocó una dificultadcita que no estábamos calculando que nos iba a tocar, pero que pues también no todo el mundo se le cae el mundo, ni se le acaba la vida, y otros pues sí se ponen muy mal, y otros pues sí, y entre esa distinta capacidad de reaccionar ante las múltiples cosas que tiene la pandemia, la incertidumbre, la afectación económica, el miedo. El miedo a contagiarse es otra cosa que está súper presente en los encuestados de esta ocasión, que también está en otra grafiquita por ahí. El 80% tiene miedo de contagiarse. Pues sí, pues todos tenemos miedo, ¿no? Los que no tienen miedo son los que estaban un poco despistados de la realidad, pero pues, eso son realidades económicas, digo, realidades de la vida cotidiana, que sí, pues está ahí pues realizando, y que se refleja en la vida sexual. Doctor, una pregunta. Sí. Del estudio de mayo que estaba revisando, cuando habla de la violencia en pareja, que habla de la violencia ejercida y sufrida, se veía un porcentaje mayor de mujeres que reconocían que habían ejercido violencia con las parejas, y se veía un porcentaje mayor de hombres en recibir esa situación de violencia. ¿Cómo podemos vincularlo desde la perspectiva de género, sabiendo que las mujeres también se les ha incrementado como una carga tanto de, por ejemplo, de estar al pendiente de las cuestiones de casa, de los hijos? O sea, influyen estos factores. No sé si se tomó algo al respecto. Sí, ese dato que dices, todo el mundo dijimos, ¿cómo? Sí, pero yo creo que hay dos cosas que son muy relevantes aquí. La escala que usamos es una escala que desarrolló un equipo de investigadores de la UNAM. Moral de la Rubia es el primer autor de esa escala, y es del equipo, la trabajaron junto con Rolando Díaz Lobin, que es un investigador de primera línea de la Universidad de la Facultad de Psicología. Uno de los comentarios es que la escala mide muchos niveles de violencia light, por decirlo así, suavecitos, ¿no? Que si los insultos, que si te dejan de hablar, esas cosas de violencias que son comunes, muy comunes en las personas, y que van como agravando. En la encuesta de mayo, usando
esta escala de moral de la rubia, a la hora que usamos los sistemas de calificación para ver qué tanta violencia importante, fuerte, grande, los niveles eran bajos, tanto en las mujeres como en los hombres. Nada más que, pues sí, a la hora que comparabas, los niveles de frecuencia estaban. Entonces, esa es la primera cosa que yo creo que los niveles de violencia de baja intensidad, llamémosle así, son en efecto más frecuentes en las mujeres, y las violencias de los hombres son tremendamente intensas y no alcanzan a salir aquí porque son violencias muy, muy violentas, pero no de todos los hombres, porque esa es la otra cosa. Mira, los datos que tenemos, porque ahorita van a ver las cosas de violencia aquí, y hay unas y de acoso, y hay unas cosas que son muy sorprendentes. Ahorita vamos a verlas, ¿no? Pero es que lo que sucede cuando tenemos, por ejemplo, es que sabemos que la violencia se está incrementando. A ver, ¿cómo sabemos que la violencia se está incrementando? Pues tenemos algunos datos de donde tomamos esa idea. El número de mujeres que están pidiendo ayuda ha aumentado, ¿sí? El número de denuncias ha aumentado, el número de delitos muy violentos y de feminicidios también ha aumentado, pero eso ocurre pues, son terribles estas cosas que están pasando, pero yo no creo que sea representativo eso que está pasando de lo que está pasando con todo el mundo. No sé si estoy claro. Es decir, la mayoría de hombres no andan golpeando a sus mujeres ni matándolas. La mayoría no. De hecho, aquí la medición de alguna de las preguntas es, ¿qué ha pasado con el apoyo emocional con la pandemia con su pareja? Y la mayoría de las que respondieron son mujeres. Y la mayoría saben qué dice, que ha aumentado, ¿no? Entonces, lo que sucede es que, creo, porque esto también cuesta un poco trabajo medirlo con precisión, es que se ha incrementado la violencia y sobre todo la violencia de género y la violencia sexual hacia la mujer en las circunstancias donde hay desadaptaciones y digamos, desajustes graves de la persona agresora y de la vida familiar, que afortunadamente son la minoría, pero pues son muy preocupantes, ¿no? Entonces eso definitivamente no invalida el hecho de que esté aumentando la violencia, pero también lo modula, lo modela, porque las mujeres que respondieron más también la encuesta de mayo, pues también respondían de la violencia ejercida, es decir, de la violencia ejercida por ellas y la violencia sufrida. Entonces, las mismas, ¿no? Porque cada quien respondía lo que yo hago y lo que me hacen a mí. Y entonces, pues esa diferencia. Entonces, esas dos cosas. La otra cosa que yo creo que también influye, y esto último sí es bastante más interpretativo, es que la violencia la reconocen más las mujeres que los hombres, ¿no? Entonces, eso también puede sesgar las respuestas, porque yo sí creo que algunas de las cosas que son violentas, los hombres no las etiquetan como tal, y en general las mujeres la etiquetan con mayor precisión. Entonces, esas tres cosas yo creo que ayudan a explicar ese dato que llama mucho la atención, ¿no? Y ahorita que veamos lo de violencia aquí, también hay un número de cosas que dices, pero ¿cómo no? Que dicen que, pues sí, pero pues aquí están 1,700 personas diciéndonos esas cosas, ¿no? Que sí, luego la gente tiene mucho temor de las encuestas porque dice, sí, te responde, pues sí y no. Sí hay una tendencia a responder lo que se llama la deseabilidad social, pero hay maneras de ver, hay preguntas que son muy poco esperadas, y si ese grupo te está dando respuestas poco esperadas, entonces puedes tener un poco más de confianza que te está diciendo realmente las cosas como las sienten, ¿no? Que esto es el caso con este grupo, con estas 1,700 personas, ¿no? Sí, así que. No sé si tienen alguna otra pregunta. Yo no quería pasarles las presentaciones y ahí vienen más. Ahorita seguimos, pero no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Pues, Respecto, por ejemplo, a los niños y niñas viviendo en confinamiento con sus papás, ¿se pudo hacer alguna? Hay una medición, pero no directamente con los niños. Hay una medición de incremento de la atención, ¿no? Y sí,
Sí, sí, allí hay también un claro incremento de la atención de los niños. Falta hacer un análisis entre ese grupo a ver si eso tiene más impacto en la conducta sexual. En la encuesta de mayo hicimos un análisis y vimos un análisis similar. No de si maltrataban o no maltrataban a los niños, sino nada más las familias que tenían hijos comparados con las parejas que no tenían hijos y comparado con los que vivían solos. Y pues ahí sí se ve muy claro que cuando hay hijos, pues se pone la cosa más complicada. Hay un impacto mayor en la frecuencia, en la intensidad, de la calidad de la vida erótica, por razones obvias. Pues están los niños ahí todo el tiempo, pues eso genera una distorsión del ambiente familiar y del ambiente de pareja, porque los niños son excelentes separadores, eso ya lo sabíamos por otros lados, ¿no? Pero no, y no hay medición directa de que cómo lo están viviendo los niños, que por cierto, ese es uno de los problemas gigantescos que alguna vez hablando con Esther, dijimos, ay, a ver si encontramos la manera de medir el impacto en la educación. Bueno, es que casi no hay ni qué medir porque estuvo la cosa está todavía tan desastrosa que es muy complicado tratar de captar exactamente el impacto. Ahí estoy hablando sin datos porque no lo hemos hecho, pero la verdad del impacto que ha ocurrido entre estar en casa todo el tiempo, entre no poder salir a jugar con los niños, entre no ir a la escuela, entre tener las clases en la computadora y en la tablet ahí, que pues, pues es difícil, ¿no? Si hasta a los adultos nos cuesta mucho trabajo estar conectados a la pantalla todo el tiempo, a los niños también. Entonces ahí hay un gran impacto que yo no se ha medido con esto, con esta encuesta, nada más la atención. Y lo que yo creo que sí va a pasar es que es el resultado final de toda esta problemática del impacto en los pequeños y pequeñas, lo vamos a ver todavía bastantes años adelante seguro, porque ha sido una cosa bastante pavorosa, ¿no? Seguro. Aquí tenemos una manita para hacer una pregunta. ¿Cómo ves? Sí, me parece bien. Pues, bien, hay un comentario en el chat, me parece, y unas manos levantadas, pero ahí el que da la palabra es, ya no sé quién quedó de Norma, creo, para que puedan hablar, pues si no, no pueden hablar. Sí, aquí está nuestro compañero de AMSAC Moto G5 Plus, y mientras Francisco Delfín dice, gente de la diversidad sexual manifestó cómo le ha ido en el confinamiento al convivir más tiempo con su familia. Hay un dato que no es directamente la pregunta, los tenemos metidos y los tenemos, probablemente se pueda extraer, tenemos un grupo importante, como 12-13% con orientaciones sexuales no mayoritarias, pero no se ha hecho el análisis, es la primera cosa, y entonces ahí, eso es una de las cosas que es bastante abundante el tiempo que toma responder cada una de estas preguntas. Pero hay una pregunta que sí va muy alrededor de lo que dice Paco y que aparece cuando se investiga alrededor del VIH, porque poquitos participantes eran VIH positivos y estaban en tratamiento y tratamiento antirretroviral y controlados todos. De los que respondieron, pero de los que respondieron, si mal no recuerdo, porque esa gráfica no la traigo, alrededor del 25% tuvo que decir su estado a su familia o a sus amigos, porque pues no se los había dicho y con el confinamiento pues ya no le quedó de otra. Y entonces ahí hay un poquito de impacto en la línea de las diversidades. Pero sí, por supuesto, es muy posible que en el grupo de diversidad sexual. En la encuesta de AMSAC sí hicimos algunos análisis, la encuesta, también es de AMSAC, pero este es del internacional. En la de mayo, sí hemos hecho algunos análisis en qué son diferentes las personas homosexuales o lesbianas. Yo ahorita así de pura memoria, hay unas tablitas dinámicas en la página web que están todos invitados a ver, porque de cada una de las variables ahí de repente puedes poner, a ver, ¿qué pasa con los homosexuales? Y entonces, ahorita sí de pura memoria, no me recuerdo una enorme diferencia en las medidas
que usamos, las medidas de impacto en la frecuencia y en la calidad de la vida sexual en la encuesta de mayo. Sí. Sí, A de ver, hecho, sí, Claudia. también creo que es importante mencionar cómo este mismo factor de no tener privacidad ha hecho que muchos adolescentes y jóvenes estén también teniendo esa falta de privacidad y que manifiesten abiertamente ya la orientación homosexual, y eso también ha generado situaciones a nivel familiar, ¿verdad? Eso sería Pues algo. sí, lógicamente, ¿no? Cualquier cosa pero te digo esto, o sea, esas son las cosas que uno oye, ¿no? Y la otra cosa, eso sería muy interesante, pero eso reclama pues un diseño específico, ¿no? Por ejemplo, que no dudo que vaya a aparecer. Ahorita que me están haciendo recordar, esto que estamos haciendo de ninguna manera es el primer trabajo al respecto, ni este trabajo internacional. Los países donde empezó a suceder la pandemia, específicamente en Italia, por ejemplo, empezaron a salir publicaciones y ahorita me estoy recordando que salió de Estados Unidos, específicamente en población LGTB, pero, pero en el caso nuestro no estaba dirigida a ello y probablemente emerjan algunas diferencias, pero ese análisis hay que hacerlo todavía. Claro. A ver, Doctor, es que allí yo veo que alguien quiere Ya hablar. tiene abierto el micrófono, no sé cómo se llama, parece como Moto Es que tiene el nombre del teléfono en lugar de su nombre. Buenas tardes, ¿puedo plantear la pregunta? Sí. Adelante. Gracias. Ahora que debido al confinamiento, cuando se elevaron demasiado los casos y la ocupación hospitalaria, veo que se cierran muchos negocios, entre ellos se cierran centros nocturnos, table dances, clínicas de masaje, todo ese tipo de lugares. Quería saber si esto incrementó la demanda de los servicios sexuales en las calles. No te puedo responder si en las calles o no, pero sí hay una pregunta respecto al uso de sexo pagado, ¿no? Es decir, si le preguntamos a los participantes si tenían sexo con personas, sexo comercial, pues sexo con trabajadores sexuales, y antes y luego después. Y lo que resultó en esta instancia es que... ¿Viene? Sí. Chuy. Disculpen, otra Sí. cosa. Todavía no te respondo porque te distrajeron. Me esperé a que te pusieras atención. Lo que iba a decir, todavía no digo la respuesta, pero la mayoría dijo que el sexo pagado estaba menos frecuente que antes. También hubo una disminución. Eso, por supuesto que es una tendencia no recuerdo con toda precisión cuántos están en esa condición, pero si me esperas tantito, ahorita te doy el número preciso que nos dijeron, que nos respondieron a esa pregunta. Déjeme, más que necesito hacer unas maniobras si quieren opinar otras personas, mientras le busco a este caballero el dato. y aquí comenta el maestro Paco Delfín que al parecer aumentó el sexo en línea, y también es importante mencionar esta parte de la pornografía, que también creo que lo menciona usted en el estudio, ¿no? Que se incrementó también la utilización de pornografía, por lo menos en el estudio que se realizó en el mes de mayo, ¿verdad? Sí, y no en este. Entonces, esa es una cosa interesante que todavía no terminamos de decir, pero en mayo, ahí sí es muy claro. La respuesta de la pregunta de sexo a través de medios electrónicos, ¿no? Videollamadas, texting, fotos, toda esa interacción sexual aumentó claramente y interesantemente aumentó en todos los grupos. En uno de los grupos donde aumentó más es en la gente que vive en familia extensa. Eso nos tenía muy interesante, ¿no? Porque pues evidentemente es un modo de contacto, y cuando el modo de contacto está interferido porque la privacidad se ve afectada, entonces la gente que vivía en la casa, que tenía hijos, y además otras gentes, que a eso se le llamó en esa encuesta familia extensa, sí. La porno aumentó en los hombres, sobre todo en los hombres solteros, y también en los hombres
que vivían en familia extensa, o sea, como que se metían en algún lugar y ponían ahí su teléfono, yo creo, o algo así. Pero eso es en mayo, porque interesantemente, aunque todavía falta analizarlo más, estos datos no se replicaron en la encuesta de octubre-diciembre. Ahí no dicen que haya cambiado ni el uso de la porno, ni el cibersexo, ni la interacción erótica a través de la red. No sé, no sé, yo creo que se aburrieron o ve tú a saber. Además, digo, no son las mismas personas que participaron en una y otra encuesta, pero yo creo que algo sí tiene que ver el hartazgo de la pandemia, porque sí, era un cambio muy claro en mayo, y en esta segunda momento, no, es de las conductas que no mostraron cambio, ni ni la masturbación, ni la pornografía, ni el sexo pagado. El sexo pagado hasta bajó un poquito, y pues estas cosas. Entonces, déjeme ver. Voy a buscarle al compañero. El número de las personas que me respondió, y además voy a aprovechar también para algún otro detalle. Permítanme un momentito. Voy a ver si encuentro el dato rápido, porque si no, pues si quieren alguna otra pregunta mientras yo busco acá. Y una invitación a las personas que levanten la mano para permitir que abran su micrófono, que pongan su nombre, porque como luego entran con cel, sería buenísimo que pusieran su nombre y no que aparezca solamente, por ejemplo, ahorita Sergio Hernández levanta la mano. Ahora que Eusebio, te voy a enseñarles algunas otras imágenes ya que salieron esas preguntas. Ay. Bueno, y ya Sergio también quiere preguntarte algo. Adelante, Sergio. O esperamos, Eusebio, ¿qué dices? No, es igual. Yo creo que puede ser que vaya preguntando mientras yo voy poniendo las imágenes. Ok, buenas noches, doctor Eusebio. Buenas noches. Un poquito regresando al tamaño de la muestra que se utilizó y a los resultados preliminares que usted nos mostró amablemente hace unos momentos, tengo una pregunta. Abrumadoramente es la mayoría de las mujeres quienes responden en general a la encuesta en comparación con los hombres. De acuerdo a su percepción o a su opinión, ¿usted considera que esto podría sesgar los resultados con respecto al sentir de los hombres en esta encuesta? Ya que, pues, obviamente, los hombres tendemos como a reservarnos más los afectos, las emociones, o inclusive a asumir o aceptar que estamos teniendo algunas dificultades. No sé si tenga alguna opinión al respecto. Mira, sí, dos opiniones. Este dato de que las mujeres responden más encuestas y más encuestas de vida sexual es un dato que se repite y se repite y se repite. En algunos, pues no se pueden decir análisis, pero sí comunicaciones que hemos tenido con los equipos de investigación de otros países. Este es un dato que se repite en todos lados, ¿no? Que la participación de mujeres es más grande. Ahora, eso, pues sí, probablemente haga una no captura de los hombres que no quieren participar y que nos perdamos un poco de su panorama, pero no creo que sesgue la respuesta de los que participaron, ¿no? Es decir, los que participaron nos dan un panorama y es un panorama útil. Y pues como todo en investigación, si la persona no quiere darte información, pues no te la da y ni modo, no hay de otra, ¿no? Sería mejor que no ocurriera para tener un panorama más claro, pero ese es el estado de cosas, ¿no? Entonces, pues sí. Ahora, todavía les digo, estos análisis, como bien señalas, es un análisis muy preliminar, muy, muy inicial, porque la cantidad de análisis y de tiempo que esto lleva para tener un panorama todavía más completo, pues es muy grande. Por ejemplo, un primer paso sería todas estas cosas que le estoy presentando, presentarlas divididos hombres y mujeres para ver en qué hay diferencia, y seguramente ahí brincan un montón de áreas de diferencia, cosa que ya está en el estudio de mayo. Ahí sí ya tenemos todo
comparado hombres y mujeres y en cuáles cosas son distintas los hombres y las mujeres. Si quieren, ya saqué la secuencia de más conductas sexuales, ya que estaban las preguntas, y ahorita van a aparecer ahí algunas. Esta misma que ya vimos, pero aquí está esto que le pusimos a Papacho, que es abrazar, besar, tomar de la mano. Bueno, pues también la disminución no es muy significativa, pero sí es una cosa notable que también, pero es esto que le estaba comentando, déjenme poner mi señalamiento en esta cosa de que pues, la cosa es cambiada. Unos bajan y otros suben y otros se quedan igual, ¿no? Es en el apapacho. El apapacho es una cosa, yo creo que muy ilustrativa porque habla de la calidad afectiva, ¿no? De la relación y pues ahí también hay un impacto, aunque no tan grande como otros. Por ejemplo, esta es la actividad con la pareja estable. Y esto es el dato que es muy parecido. Este es 46% de disminución. Eso se parece muchísimo al dato de mayo, que era 47%, me parece, en la medición global, en la condición de pareja. La masturbación es lo que les comentaba. Ahí casi no hay cambio, ¿no? Ese está, pues más o menos parejo. Claro, unos aumentan, otros disminuyen, pero no hay una cosa, una tendencia clara, identificada, que podamos identificar. Esto es lo que también les comentaba de interacción con fotos y videos. Pues no se ve que haya cambiado mayormente, según lo que nos están diciendo, la mayoría se queda como estaba, ¿no? A lo mejor aquí estaba, miren, aquí está la frecuencia como estaba. Este es otro caso también interesante que esta encuesta tiene en esta metodología. No es tan rara, ¿eh? 40% de la gente tenía interacción con fotos y videos, 40%, ¿no? Esto es una cosa que va cambiando, es una cosa que se va, no me gusta la palabra, pero sí estadísticamente es preciso, se va normalizando. Es decir, cada vez es más frecuente que la gente tenga interacción erótica a través de la red. Y esto es una cosa pues, que hay que saber que así está pasando. Y claro, tiene sus riesgos, igual que todos. La porno, de acuerdo a lo que me estaba comentando, ¿no? Que sí, en la otra sí había subido la medida general. Ahora, también aquí hace falta dividir entre los que tienen hijos y no tienen hijos para ver si hay alguna diferencia. Eso es un análisis que hace falta para ver si tenemos aquí más noticia. Este es el cibersexo, esto es ya tener, no nada más las imágenes, aquí está dividida la pregunta, esto es interacción erótica, y bueno, pues aquí el porcentaje ya de plano, no nada más mandarse fotos encuerados, sino tener interacción erótica, que es lo que se denominó aquí cibersexo. El condón con pareja estable, prácticamente se quedó igual. Y relaciones sexuales con pareja casual, eso es pareja que no es la pareja formal, prácticamente no cambió. Más bien, pues el 23% disminuyó, pero casi no cambió. Y uso el condón con pareja casual, también se quedó igual. Esta es dificultad de acceso a los condones y razones de la dificultad del acceso a condones. Me lleva a pifas la pregunta de que andábamos buscando, no está aquí, que es la de ¿cuál dijimos? Ya se me olvidó lo que estábamos preguntando. Ay. Pero miren, permítame. Selma hace comentario, Eusebio, sobre que el apapacho, no sé si es comentario o pregunta, Selma. A ver, pues que comente. Mejor comenta, ¿no? No, el apapacho que estaba yo aquí diciendo, dice el apapacho se hace por WhatsApp o por teléfono. No, el apapacho en esa diapositiva es un apapacho físico, es acurrucarse, abrazar, es físicamente con tu pareja. Las otras interacciones son las interacciones en línea, que si son mensajitos, todo fue la primera, y si las interacciones se llevan a excitarte y a masturbarte a través del teléfono, pues, o de la imagen, entonces ya le pusimos, se categorizó como cibersexo, ¿no? En el todo. A ver. Y Selma tiene otra pregunta sobre la tercera edad o personas mayores que se sabe en cuanto a la sexualidad y el confinamiento. Bueno, ahí está Selma, mejor que ella haga sus preguntas. Pueden desactivarle su micro, porfa. Sí, porque si no, nomás tenemos que andarle ya. Listo, maestra Selma. ¿Usted lo puede desactivar de donde está?
Ya. Ya está. Sí, mira, es que, por ejemplo, mis consultantes y algunas de ellas personas mayores, otras no, por razones prácticas durante el confinamiento tuvieron que separarse, aunque sean parejas estables, dadas las circunstancias, por cuestiones económicas, por cuestiones de la practicidad de la alimentación, de los cuidados en general, la compra de alimentos, etcétera, tuvieron la necesidad de separarse. Entonces yo lo que he visto, claro, no son estadísticas, mucho menos, que lo que hacen es llamadas telefónicas diarias, pláticas muy íntimas, muy apapachadoras, muy consideradas en el terreno de lo afectivo y lo amoroso, y ambos, y hablo de heteros y no heteros, ¿sí? Se sienten muy considerados, muy tomados en cuenta amorosamente y se sienten bien porque tienen ese apapacho, esa atención, ¿no? Entonces no sé, ya sé que eso no está medido, pero no sé cómo se podría investigar o saber. Y de la tercera edad, bueno, de los que les estoy hablando, 4 son de tercera edad y 2 no. Y la verdad es que para estas personas el hablarse es muy importante, ¿sí? Pues sí, pues sí. Entonces, y la parte erótica la han resuelto, por ejemplo, teniendo autoerotismo y compartiéndolo telefónicamente, porque este es más por teléfono que por medios electrónicos, ¿no? Sí, pues sí, todo depende con qué se sienten a gusto. Yo creo que sí está pasando eso. Y tu pregunta se puede responder, lo que pasa es que no es fácil de responderla, pero aquí tenemos un grupo relativamente importante de personas de la tercera edad. Entonces, lo que pasa es que con estas muestras grandotas, lo que se puede hacer es analizar ese subgrupo, a ver exactamente cómo está ocurriendo. Y tenemos la información, ¿vive usted con su pareja o no vive con su pareja? Sí. Lo que pasa es que cada pregunta de esas, cuando está uno platicando con los pacientes, pues es muy fácil ya ver qué pasa con 2 o 3 pacientes y agarrar esta muestra. Eso sería un proyecto para, pues se lo voy a pasar al equipo de investigadores, porque esa pregunta se puede responder con estos datos. Sí. Y yo lo que creo es que esta situación de la interacción a distancia, pues se ha venido sofisticando y utilizando pues desde hace mucho. Pues desde la interacción por teléfono es bien antigua, hombre. Lo que pasa es que ahora con todo el asunto de las videollamadas nos estamos así apantallados. Pero pues antes la gente se cachondeaba por teléfono a todo dar. Sí. Y antes del teléfono se mandaban cartitas como la historia del amor en los tiempos del cólera, ¿no? Donde la recepción de la carta era erótica, pero al decir basta, nada más cuando llegaba el papelito ya se estaba erotizada la gente. Entonces, digo, esta plasticidad de la interacción humana es la que yo creo que es muy clara, y ante estas circunstancias, pues también eso es un poco lo que uno encuentra, es decir, gran parte del impacto en la vida sexual depende de la capacidad de adaptación de las personas. Y la capacidad de adaptación de las personas pues, depende de un montón de cosas que ya sabemos, el nivel de madurez, los famosos mecanismos de afrontamiento y todas esas cosas como que en un momento dado, ¡pam!, ahí se dejan ver y pues son de esa manera más visibles. Pero sí, yo creo que tienes razón. Y eso, si quisiéramos sacar números, yo creo que se pueden sacar con estos datos. Además, hay que hacer el análisis en subgrupos y se tardan un ratito, como unas 2 horas, yo creo, pero o sea, sí se puede, ¿no? Eusebio, ahora Ricardo Aspe ya tiene abierto el micrófono y quiere hacer otra pregunta y después sigue Fernanda Merino. Sí. Gracias. Adelante, Ricardo. Gracias, doctores. Oigan, los procesos de enseñanza-aprendizaje en todas las escuelas, pues veo que han tenido que migrar de un ambiente presencial a una virtualidad, todas las materias. La calidad de la educación sexual, podemos decir que ahora que migró a la virtualidad, podríamos decir que también se ha visto afectada, que ha empeorado, es decir, que si antes la educación, porque eso lo pregunté hasta en el chat, que si la educación en términos generales, no, creo que no mejoró al migrar a la virtualidad. Podemos decir que la educación sexual tampoco, que también ha tenido un déficit desde que el proceso de enseñanza-aprendizaje migró
de un ambiente presencial a un ambiente virtual? Pues no sabemos porque nadie lo ha medido, a pesar de que, hasta donde yo sé, hasta donde yo sé, a pesar de que estuvimos tratando de convencer a agencias internacionales de hacerlo. Eh, yo, digo, no se ha medido, esa es la respuesta formal científica, es necesitamos medirlo para ver qué tanto eso sucedió. Pero yo creo que son de esas investigaciones que son un poco obvias las respuestas, porque está a la vuelta de la esquina el desastre, ¿no? Yo dudo mucho que si de por sí la ejecución del programa de educación sexual que está en el programa oficial, de por sí estábamos con problemas para que los maestros lo ejecutaran en muchas arenas, en muchas áreas, pues ahora ante todas estas dificultades, pues yo creo que tuvieron más dificultades, pero eso son creencias. Es la cosa que te digo de la diferencia entre yo creo y ya medimos, ¿no? Y esa es la enorme diferencia entre estar con una preocupación y tener la evidencia, decir, mire nada más, por supuesto, ¿no? Aunque están pasando cosas tan desastrosas en la educación que yo no sé por dónde empezar, pero la verdad es, aquí, por ejemplo, en este punto que estás diciendo, es una cosa que se podría investigar. Una problemática ética es la investigación en menores de edad, pero se puede encontrar la manera de que participen, se puede preguntar a los papás y sería muy interesante y yo creo que muy desastroso lo que se encontraría y es muy distinto estar diciendo yo creo que aquí la educación sexual sufrió a decir, miren ustedes a dónde llegamos, ¿no? Pero bueno, pues ya de por sí andábamos con problemas antes, imagínate ahora, ¿no? ¿Quién sabe? A ver, gracias. Adelante, Fernanda. Gracias, buenas noches. Quería preguntar si en la parte de la utilización de medios electrónicos se contempló el uso de apps, o sea, específicamente como para buscar pareja, ya sea Bumble, Tinder. Sí, no en esta investigación, no en esta investigación. Ha habido otras que han medido eso y es una cosa que va cambiando mucho, entonces casi, ahorita te voy a decir, sí, nosotros hicimos una y que me acuerdo que fue en el año 2017 y yo creo que ya no vale, ¿no? Yo creo que lo que encontramos en 2017 ya no aplica lo que está pasando ahorita. Y era en el 2017, fue una investigación que se llamaba Sexualidad de Internet. Sí había un número de gente importante que decía, sí, yo he usado las aplicaciones y hasta que yo encontré mi pareja en las aplicaciones. Pero eso es una cosa que cambia a tal velocidad que a veces no da tiempo de investigarlo. Esa es la realidad. Hay una serie de investigaciones americanas, que es lo mismo que estaba yo diciendo, que luego andamos diciendo lo que pasa en otros lados, que muestra una tendencia a la formación de parejas encontradas en la red y de parejas estables y de parejas, digamos, exitosas por los estándares de que pues sí, se ponen a vivir y están muy contentas y están, pues cuando menos un ratote ahí contentas juntos. Yo creo que es una cosa que va a cambiar. Y ahora con la pandemia, pues yo no tengo la menor idea. Las preguntas son demasiado amplias de interacción, pero es que la pandemia, déjenme entrar en otra cosa que tampoco está tan fácil de detectar en estos números. Pero una de las cosas que más impactó es la dificultad de encontrar pareja. Definitivamente. Porque si uno ya tenía su pareja y estaba a gusto viviendo con ella o en otra casa, pero viviéndose, pues bueno, aún con la pandemia, pues sí se iba cada quien, pero sí iba corriendo a la casa y entonces se veían. Eso sí está medido, sí pasaba, menos, pero pasaba. Pero encontrar pareja nueva, pues no está tan fácil. Parece que tenemos unos datos de cuánta gente tronó por la pandemia. Déjenme ver si se los encuentro rápido, porque luego, como son tantos datos, vamos a ver. Permítame un momentito a ver si rápidamente les puedo mostrar esto. Esto está muy interesante. Muy bien. Fernanda, ¿querías decir algo más mientras el doctor Rubio encuentra? Sí, me introduzco yo porque aquí está. No, nada, muchas gracias. De nada, Fernanda. A ver, ahí va. A ver si no me tardo mucho en enseñar la imagen. Ok.
Ahí va. Porque esto es cambios en la relación de pareja. No sé, ya la ven, me parece, ¿verdad? Sí. Esta es una cosa que está medio enredada porque son muchos pais, pero los voy a llevar bien pianito. Miren, déjenme sacar esta es la primera acá, déjenme sacar mi plumita, espérame un tantito para que me pueda yo señalar. Pluma. Este de acá tuvo pareja estable durante los 3 meses anteriores, ¿cuáles estaban emparejados? Entonces, esto da una idea, estos son de los datos que sí están muy interesantes, porque 1167 sí tenían pareja, 500 no, entonces esos pues estaban aparte. De estos 1067, todavía se encuentran en esa relación, pues la mayoría sí, 1000, pero 133 no, tronaron. Entonces, esos 133 están aquí vistos. Acá, estos son los 133 que están acá. Terminó su relación antes, durante o después de las medidas de distanciamiento social. Y entonces, antes, 22. Durante, riera nada más, 103. Después de la, pues quién sabe cómo dijeron que después, es que ya. Entonces, y luego dice, diría que al final de su relación se ha precipitado por las medidas de distanciamiento social. Nuevamente, estos son estos 133. Sí, 50. O sea, pues pone la cosa difícil. No estoy seguro, quién sabe. Y no, esos ya se dijeron, no, pues hay otras broncas, ¿no? Y luego, de estos 133, ¿cuántos se consiguieron pareja nueva? Ahorita por eso me acordé de esta gráfica, porque estaba yo diciendo que la conseguida de parejas nuevas estaba complicada y pues bueno, pues un cacho, ¿no? Pues estos 25 son, pues, son como el 19% de los que terminaron se consiguieron pareja nueva. Pues yo no sé si ese número está alto o bajo, a mí me parece bajo, pero sí habla un poco de la dificultad, pero también de que pues estas necesidades no se detienen con el confinamiento, ¿no? A pesar de las broncas. Esto sí da un panorama, porque sí fue bastante gente la que nos respondió de cómo estuvo la dinámica de movilización de pareja en este encierro, como le queramos decir, confinamiento o medidas de distanciamiento social, ¿no? Antonio. Muy bien, doctor. Pues, ¿cuáles serían las conclusiones, doctor, para ir cerrando? ¿Cuáles serían? Bueno, aquí Claudia Ruiz comenta, ya había estudios sobre el aumento de contacto romántico a través de aplicaciones, pero también el aumento de personas que participan bajo la figura de Sugar Daddy, Baby Sugar, que no son personas menores de edad. ¿Se ha hecho alguno después de la pandemia? No, la pandemia no ha acabado, primer comentario que decimos, ¿no? Después del confinamiento sí, pero no tengo idea. Sí hay estudios. El estudio de la eficiencia de las apps para conseguir contacto sexual, esos son eficacísimas. Pareja, eso yo creo que cuesta un poco más de trabajo, pero también ya hay algunos datos. Hay institutos institutos son compañías realmente que se están dedicados a medir esas cosas y que están publica cosas. No sé de gente independiente, pero es posible que sí. Aquí en México hay mucha gente que ya hace muchas investigaciones. Déjenme hablar antes de que se acabe la cosa de la violencia, porque por andar en las preguntas ya no les pasé las cosas de violencia. Ya es una cosa, pues yo diría que muy chistosa lo que está apareciendo con la violencia, porque da datos que no nos esperábamos y además como que no, ahorita van a ver. Aquí está violencia. Ok, muy bien. Vulnerabilidad. Esta es una pregunta que le pedía a las personas qué tan vulnerable se siente en los 3 meses anteriores ante el acoso sexual o la agresión sexual o física o emocional por parte de alguien que no vive en su casa. Esta es la violencia que ocurría fuera de casa, ¿no? Y entonces, es la vulnerabilidad, es decir, la percepción de la persona. Es decir, no necesariamente me pasa mucho poquito, sino simplemente. Y bueno, lo que encontramos aquí no es nada halagüeño. 28%, 28, casi 30% aquí estaban en esto de acá,
en algún nivel de vulnerabilidad. Estos no. 28%. Traen 30% de las participantes aquí. Obviamente habría que hacer la diferencia entre hombres y mujeres a ver si se sienten más. Pero con el confinamiento, la cosa bajó a 23%. Es decir, de 28 a 23, y este es un cambio significativo. Lo cual quiere decir que el no salir a la calle hizo sentir menos vulnerable a los participantes, lo cual hace todo sentido, ¿no? Pero, bueno, es decir, en casa se sentían más seguras. Pero ahora, dice, cambios en la pareja, el apoyo emocional, eso ya lo había yo comentado. El apoyo emocional, estos son los niveles de apoyo emocional, casi 90% se sentía con algo de apoyo emocional antes de la pandemia. Y luego, con un poco más y mucho más, 40%. Lo cual quiere decir que la percepción de apoyo emocional en este grupo, que no es un grupo chiquito, 1,700 personas dispersas en edad y dispersas en todo el país, aumentó, lo cual habla de que pues, el desastre no es tan grande, hombre. La gente que vive en pareja se siente apoyada por su pareja, en términos generales. Claro, hay unos violentos y hay unos que hay que meterlos al bote y a ver qué hacer con eso. Sí, están acá, pero la mayoría no está ahí. Ese es un poco lo que dicen los números. Y luego, los insultos estaban al orden del día. ¿Qué dice aquí? La violencia se reportó casi 28%, pero con el confinamiento también bajó. Esto es violencia en la pareja. Entonces, estas medidas son distintas de las que encontramos con las denuncias. Entonces, grueso de la población diciendo, pues a mí me va así, ¿no? Y yo creo que sí es ilustrativo ver que, bueno, en este caso, insultos, y bueno, ya no está, hay otras más. Y bueno, ya la última, una que está quejándonos a todos, que tiene que ver con qué pasó con la comedera. Durante las medidas de distanciamiento sexual, aumentó su consumo de alimentos en general. Échenle una sumada al 44 más 11%, es casi el 60%, dice que anda comiendo más. Y eso, pues, no es raro. Y ya, tan. Déjenme dejar de mostrarles imágenes, que están todas desparramadas, y acercarnos al final. Pero tú me preguntaste, Claudia, ¿cómo concluyo? Bueno, yo concluyo que esto de estar resolviendo las dudas con estos ejercicios nos da información y también nos da información de la complejidad y nos hace tener mucha precaución en andar afirmando, sí, es que con la pandemia pasa esto. Espérense tantito, una de las cosas que pasa es que hay una variedad de efectos muy grande, ¿no? Y a unos les genera una cosa, a otros les genera otra cosa. La otra cosa que ya nos dejaba ver la encuesta de AMSACI, que aquí estamos en vías de corroborar y hacer análisis más sofisticados, es que la calidad de la vida sexual y la satisfacción de la vida sexual es un muy buen barómetro, o sea, como una de esas cosas que miden los cambios de presión atmosférica y que te anuncian, ahí viene la tormenta o estaba el buen tiempo y soleado, es un muy buen indicador de cómo, ay, esa fue Alma. Espérate, Alma, calma. No. Entonces, es un muy buen indicador de cómo están las cosas así que en el horno, ¿no? Si hay problemas en la pareja, se va a mostrar en el impacto de la vida sexual. Si hay problemas en la persona, se va a mostrar en el impacto de la vida sexual. Y es una muy buena manera de voltearnos a ver. Por lo tanto, pues sí deberíamos de hacer lo mismo que estamos diciendo. Hay que cuidar la vida sexual, hay que cuidar el cuerpo, hay que cuidarnos, hay que cuidar a la pareja. Y cuando algo no anda jalando bien, pues hay que checar. Súper. ¿Con qué otra forma y palabras quieres cerrar esta noche con tu amable? No, pues muchas gracias. Estuvo muy interesante. Yo estoy aquí picado y como ven, si me preguntan, me pico. Entonces, ya mejor le paramos porque si no va a dar las 10 de la noche y ya es muy noche. Muchas gracias por la invitación. Gracias a el colegio que está por allá. Norma, presidenta, está algunos otros personajes del colegio, ya los alcanzo a ver. Aunque estoy ahorita con la visión de hablador, estoy viendo nada más Alma, pero ahorita le pongo Aquí estoy. La panorámica de todos. Gracias a Alma y a Gracias, Norma. Claudia.
Muchas gracias y a todas las personas que se conectaron para este día, esta noche, para charlar. Y les recordamos que cada primer miércoles del mes estaremos en compañía de Claudia y Alma charlando sobre diferentes temas de sexología. Por ahora son integrantes del colegio quienes están participando, pero pues no descartamos que tengamos también invitadas e invitados de otros de otras organizaciones. Adelante, compañeras Claudia y Alma. Pues muchas gracias, doctor Eusebio, por contribuir, por sus aportaciones, y pues a todos los que estuvieron aquí participando agradecemos. Por ahí quedaron algunos pendientitos con el maestro Paco Delfín, que hablaba acerca del interés con las cuestiones de infidelidad con las parejas satelitales, que a lo mejor sería interesante por ahí buscarlo, y también el hecho de ver que esta charla fue muy interesante para varias de las personas que comentan aquí. Y muchas gracias, Norma, por parte del Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología, que cada miércoles 1 de mes se tienen estas charlas. Gracias, Norma. Gracias, Ana María, por tu apoyo. Y Alma, como siempre, un placer compartir contigo. Gracias, doctor Rubio. Muchas gracias por todo. Gracias, colegio. Nos vemos en un mes. Muchas gracias. Muchas gracias a FEMES, Ana María Delgado, muchas gracias. Gracias, gracias. Pero gracias, Norma. Gracias, nos buscamos el fin de semana. Vero. Sí. Saludos, amigas, amigos, bye bye. Bye, bye. José Luis de Puebla. Mario. Ok. Bye, bye. Gracias, Mel.